Bienvenidos a la clase de matemática. Hoy vamos a ver las ecuaciones. Este es un repaso, ya lo habíamos visto en la clase presencial. Así que vamos a tratar de aprovechar al máximo. Esta es la primera de una serie de clases que vamos a ver a través de este sistema. Lo que vamos a ver ahora son las ecuaciones. Ya vimos que una ecuación es una igualdad. Y también vamos a ver los elementos de una ecuación. Vamos a iniciar con las ecuaciones lineales en sus variadas formas. También vamos a ver un poco sobre las ecuaciones cuadráticas, que las vamos a ampliar en la siguiente clase. Estas ecuaciones están formadas por una igualdad entre dos expresiones algebraicas que le vamos a llamar miembros a los dos lados. Y también lleva una incógnita, que pues generalmente es la variable x. Es la que nosotros vamos a desconocer, es la que nosotros vamos a plantear. Hay diferentes formas de ecuaciones. La primera que nosotros vamos a ver es la ecuación lineal. También tiene diferentes expresiones. Puede tener ax igual b, donde a y b, las minúsculas, son números, son constantes. Tenemos a x más b igual c y podemos tener x más a igual b. Esas son las más sencillas y son las que vamos a iniciar. Los elementos de una ecuación: el miembro de la izquierda y el miembro de la derecha, o primer miembro y segundo miembro. Los valores conocidos de esta ecuación son 3 y 15, y la variable o incógnita es la x, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo que solo tiene operaciones de suma. A esto lo vamos a llamar ecuaciones lineales. ¿A qué se le llama una ecuación lineal? Esta es una ecuación en donde la variable tiene como exponente 1. También se le llama lineal porque al graficar esta función o ecuación nos da una línea recta. Hay diferentes formas y la primera que vamos a ver es a más x igual b. Es la más sencilla y tenemos un ejemplo: 73 más x igual 125. Para despejar la x, yo ya le subí también un documento donde está cómo despejar una ecuación. También lo vimos en clase presencial. Los pasos para despejar una, ¿verdad? En el primer caso, nosotros tenemos que eliminar el 73 y pasarlo al otro lado. Ya nosotros vimos que si le agregamos la operación contraria a los dos lados, entonces vamos a lograr eliminar el 73 de este lado. Esa es uno de los teoremas más importantes, el teorema fundamental de las ecuaciones, que si nosotros hacemos un movimiento de un lado de la ecuación, también tendremos que hacerlo del otro lado para mantener la igualdad. En este caso le vamos a restar 73 al lado izquierdo y también tenemos que restarle 73 al otro. Nosotros vamos a decir comúnmente el 73 está sumando y pasa a restar. Después efectuamos las operaciones, es una resta y nos da 52. 52 es la solución. También le vamos a llamar raíz. 52 es la raíz de la ecuación original. Para comprobar, nosotros vamos a dar
a tomar el valor de x igual 52 y lo vamos a sustituir en lugar de su x correspondiente a la ecuación. Y hacemos la operación y verificamos que está correcto. Este ya es un ejemplo coloquial o verbal en donde vamos a aplicar lo que acabamos de aprender, ¿verdad? Una persona va al mercado con $50, después de efectuar la compra le sobraron $34.50. ¿Cómo lo vamos a establecer? ¿Cómo vamos a establecer la ecuación? Ajá. Primeramente vamos a llamar a x con respecto a la pregunta. La pregunta dice cuánto gastó en el mercado, entonces la x va a ser el valor que gastó en el mercado, que es lo que nosotros desconocemos y que es lo que queremos averiguar, ¿verdad? Y planteamos la ecuación. Lo que tenemos ahorita, lo que nos sobró, 34.50 más x, que es el valor que gastó en el mercado. Y hacemos la misma operación, pasa a restar y tenemos que lo gastado, x igual 15.50, que por definición era el dinero que se había gastado. Y tenemos que es 15.50 y hacemos la comprobación. Veamos otra forma. A x igual b. Aquí ya no solo son operaciones de suma y resta, sino que también interviene una multiplicación. Para resolverlo, aplicamos la operación contraria. Si se multiplica o divide por un mismo número, a ambos lados de la igualdad, esta se mantiene. Es parte del teorema fundamental que yo les he explicado. Entonces, si tenemos un número que está multiplicando, como el caso del 5, nosotros vamos a dividir sobre 5. ¿Para qué? Para convertirlo en un 1. Y 1 por x nos va a dar x. Pero como dividimos de este lado, vamos a dividir del otro también entre 5. Nosotros vamos a decir en lo más práctico, el 5 está multiplicando y pasa a dividir. No es necesario que estén haciendo esa operación que está en azul. Entonces el resultado es x igual 6 y lo comprobamos. 5 por 6, 30, 30 igual a 30. Un ejemplo verbal, un problema, es una persona compra 2 cuadernos y le cobraron 32. ¿Cuánto le costó cada uno? Esto es sencillo, nosotros lo pudiéramos hacer en la mente, pero a forma de ejemplo lo vamos a convertir en una ecuación. Entonces, si compró 2 libros y le costaron n, ¿por qué n le llamamos que es el precio del cuaderno? Recordemos que esto sale de la pregunta, ¿cuánto le costó cada cuaderno? Entonces la variable va a ser el precio del cuaderno que nos interesa conocer. Por ejemplo, tenemos 2n igual 32 y el 2 se está multiplicando, pasa a dividir, entonces n nos da 16, lo comprobamos y 32 es igual a 32, por lo tanto cada cuaderno costó 16. Tenemos la siguiente forma, es una combinación entre multiplicación y suma. Para resolver este tipo de ecuaciones tenemos, primero hay que eliminar el elemento independiente. El elemento independiente le vamos a llamar a aquel que no tiene la variable. En este caso es la b. Primero vamos a eliminar la b. En este ejemplo tenemos que la variable es z. 2z menos 10 es igual a 16. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar el 10. Sumándole porque es la operación contraria, pero si sumamos de este lado, tenemos que sumar del otro lado también. Nosotros vamos a decir este 10 está restando y va a pasar a sumar. Y tenemos la siguiente operación. 2z igual 26 ya se convierte en el caso anterior donde estaba multiplicando, para que el 2 pase a dividir al 26 y nos dé z igual 13 y la comprobación vemos que está correcta. El perímetro de un rectángulo, vamos a tenerlo acá, es
está repetido, ahí disculpen esto, pero para hacer énfasis volvemos a hacer el mismo ejercicio y tenemos que 3. Veamos ahora otra forma. Ya vimos las ecuaciones lineales, hoy vamos a ver las ecuaciones cuadráticas. Ecuaciones de segundo grado son llamadas también porque están elevadas al exponente 2 y vamos a trabajar con las ecuaciones de segundo grado por factorización, que es el tema que vamos a evaluar esta semana. Ecuaciones cuadráticas. Veamos, una ecuación cuadrática es aquella que la variable está elevada a la segunda forma. La forma general que tiene una ecuación cuadrática, general que se le llama cuando tiene todos los elementos, es ax cuadrado más bx más c igual 0, donde a es el coeficiente del término cuadrático, b es el término lineal y c le vamos a llamar término independiente porque no tiene variable. X cuadrado es el término cuadrático, x es el término lineal, y nos falta que 2 es el exponente que da la forma de la ecuación cuadrática. Vamos a ver la clasificación de las ecuaciones de segundo grado. Según el número de términos, una ecuación puede ser completa cuando tiene los 3 elementos. Nosotros ya vimos en álgebra que aunque no aparezca un número, siempre tiene un coeficiente. En este caso, en el ejemplo, tiene 3x cuadrado menos 5x más 6 igual 0. Cuando a igual 1, desaparece el número. Es de las ecuaciones cuadráticas más comunes. Pero también tenemos el elemento independiente, le puede faltar. También le puede faltar el elemento que tiene la x a la primera. Entonces, esta es un ejemplo de ecuación incompleta y esta es un ejemplo de completa. Incompleta cuando le falta un término lineal, como en este caso 3x cuadrado menos 5x. Cuando le falta el término lineal a x cuadrado, también es incompleta y siempre continúa siendo de segundo grado. El que no puede faltar nunca es el término cuadrático, porque si desaparece el término cuadrático se convierte en una ecuación lineal. Veamos entonces, como no es un trinomio cuadrado perfecto, entonces hay que buscar dos factores que nos den como resultado multiplicación, que multiplicados nos den el último término, el término independiente, y que sumados o restados nos den el término de medio. Entonces buscamos dos números que multiplicados nos den 12 y que restados, porque los signos son importantes. Vamos a repasar los signos primero. Uno de ellos es directamente, yo no recomiendo que sea el segundo, no que el primero. En este caso, este signo va directamente para acá y el siguiente es la multiplicación de los dos signos. Menos por menos da más. Entonces, el del primer signo, que en este caso es menos, va a ir acá, y el más grande siempre va a ir en ese lado, con el que va el signo primero. Si este signo fuera más, entonces en este lado fuera el mayor. Entonces, dos números que multiplicados den 12, pues está 4 por 3, está 6 por 2, entonces, pero 4 por 3 la resta nos da 1, entonces
no funciona. Entonces está 6 por 2, porque 6 menos 2 da 4 y ese es el resultado. Entonces las raíces las vamos a encontrar igualando a 0 cada uno de los factores y despejándolo. Entonces x más 2 igual 0, x menos 6 igual 0. Esto ya despejando nos queda que x igual menos 2 y x igual más 6. Estos son los valores o raíces de la ecuación. Quiero hacer notar que las ecuaciones lineales solo tienen una respuesta, en cambio las ecuaciones de segundo grado tienen dos. Generalmente tienen dos, excepto las de cuadrado perfecto. Desde el cuadrado perfecto, como se repite el valor, entonces solamente es uno. El caso único en el que vamos a encontrar. En este caso son dos y lo podemos comprobar sustituyendo en la ecuación, ¿verdad? Y vemos que con los dos funciona. Entonces quiere decir que está comprobado. Un ejemplo verbal, un ejemplo coloquial, es en el que nos dan un rectángulo y nos dicen que su área son 32 metros cuadrados. También se sabe que uno de los lados mide 4 metros más que el otro. En este caso tomamos que x más 4 es el arco porque es el lado mayor. El lado mayor. Aquí lo tenemos, x más 4 lo colocamos acá. Y la otra incógnita es esta. En este caso nosotros vamos a plantear de este lado, de esta forma. X es el ancho y como el otro es 4 metros más que el ancho, entonces decimos que es x, que es el ancho, más los 4 metros que tiene este de más. Entonces planteamos la fórmula del rectángulo, que es base por altura. Entonces vamos a tener que tenemos la base x más 4 por x, entonces nos da 32, ¿verdad? Entonces el área igual a 32 y lo convertimos en una ecuación de segundo grado completa. Entonces aquí la tenemos, x cuadrado más 4x menos 32. Hacemos el mismo procedimiento. Yo recomiendo siempre, acuérdense de eso, que el primer signo va a ir en el primero de los elementos, de los paréntesis. En este caso, en este ejemplo, está para acá. Entonces el primero acá más y el segundo pues es la multiplicación, más por menos da menos, y de ahí buscamos dos números que multiplicados nos den 32 menos 32 y que restado nos den 4, ¿verdad? Menos 4 y 8 son los factores. Menos 4 por 8 da menos 32 y 8 menos 4 da 4. Entonces tenemos los dos valores propuestos, 4 y menos 8, pero para resolverlo pues tenemos que comprobarlo. La base ya sabemos que es 8, porque era x más 4 y valía 8. Nosotros vamos a tomar solo uno de los elementos. Ahí está explicado. ¿Por qué? Porque las medidas de una figura geométrica no pueden ser negativas. Entonces solo tomamos 4. 4 más 4, 8 y 4 que es la altura o el ancho. Y sustituimos para comprobarlo y verificamos la fórmula general. Esta es otra forma práctica de hacerlo, basado en la forma general que tienen las ecuaciones: ax cuadrado más bx más c. Esta es la forma de una ecuación cuadrática. La forma general es esta que se presenta de este lado, basada siempre en los elementos de la forma general.
¿verdad? Este es menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. A es el término el elemento que aparece con el término cuadrático va a aparecer en la parte de abajo, 2a, y va a aparecer en menos 4ac. Entonces nosotros vamos a tener que este es el elemento lineal y es con el signo negativo. Si aquí estuviera negativo, entonces se convierte en positivo, y si es positivo, aquí queda negativo. En la raíz va a ir b cuadrado, que es el segundo, y el c, que aparece una única vez, que es el elemento independiente. La expresión raíz de b cuadrado menos 4ac es conocida como discriminante y determina el número y tipo de soluciones que vamos a tener. Por ejemplo, si el discriminante al sacarlo tiene valor positivo y existe, entonces existen dos soluciones reales. Puede ser una positiva y la otra negativa. Si el valor del discriminante al efectuar la resta de b cuadrado menos 4ac nos da 0, entonces solamente tiene una solución, que es el caso de las cuadráticas, de cuadrado perfecto, trinomio cuadrado perfecto. Y si su valor es negativo, entonces no tiene solución en los números reales, solamente tiene soluciones imaginarias, o sea, de los números complejos que vamos a ver más adelante. Para resolver una ecuación cuadrática por medio de la fórmula general, entonces nosotros tenemos que identificar quién es A, quién es B y quién es C. Acuérdense, importantísimo los signos, ¿verdad? A vale 6, B vale menos 8 y C vale 2. Después sustituimos cada uno de estos elementos en la fórmula. Es lo que yo les estaba mencionando, menos 8. Menos 8 al cuadrado siempre nos va a dar positivo. Menos 4a, que vale 6. Y c, que vale 2 sobre 2. Esto nos da dos elementos. ¿Por qué nos da dos elementos? Porque tiene un signo más y un signo menos. Entonces el x1 va a ser con el signo más, nos da un valor, y el x2, que en este caso está incorrecto, pero es x2 da 8 menos 4 con el signo menos y nos da 1/3. Hacemos las respectivas comprobaciones, pues eso a ustedes se los voy a dejar, y comprobamos que la igualdad se mantiene, que al sustituir el elemento que nos dio x igual 1, que es la primera respuesta, nos da 0 igual 0, y también con 1/3 pues nos da 0 igual 0. Un ejemplo práctico de esto es, lo vemos con un triángulo rectángulo, que es el que tiene un lado recto, un ángulo de 90 grados, tiene medida en centímetros, y sus elementos son tres números pares. Los números pares, el primero lo vamos a hacer como 2x, el segundo le aumentamos 2 porque para garantizar que sea un número par lo multiplicamos por 2, por ejemplo puede ser 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 4. El segundo al siguiente le vamos a sumar 2 también, y al tercero le vamos a sumar 4. Es este que está aquí, el tercer elemento. Entonces vamos a plantear la ecuación y vamos a obtener la siguiente ecuación cuadrática. Entonces vemos que 4x cuadrado menos 8x menos 12 igual 0. Entonces vamos a hacer lo mismo, hallamos los valores, los sustituimos, encontramos los dos y obtenemos la respuesta. Y luego pues hacemos las respectivas sustituciones para hallar los valores. Como el primero era 2x y el primer valor que nosotros tomamos era 3,
Entonces uno nos da 6, el otro nos da 8 y el otro a 10. Tres números pares consecutivos y vemos que se comprueba esa parte. Y por último lo comprobamos en la ecuación. Y nos dan 0, 0.